Ya. Vamos a partir ahora, entonces ahora viendo los ejercicios de riego que están relacionados directamente con calcular tiempos de riego, caudal bomba, IPP, caudal sector, ¿no es cierto? Sectorización también, que se relaciona directamente hacia adelante cuando hay que calcular los conceptos de fertirriego o hidráulica o diseño de riego, ¿no es cierto? Y el primer ejercicio está relacionado con el cultivo de melón. Lo primero que tengo que hacer es primero determinar la demanda, ¿no? Y la demanda de agua, mi demanda de agua va a ser la superficie, los 8.000 metros cuadrados, por la lámina bruta, que sería 6,4 litros por metro cuadrado. 8.000 por 6,4. Eso nos da un consumo de agua de 51.200 litros, ¿no es cierto? Pero sería el gasto de agua total de toda la superficie. Pero siempre va a ser importante chequear bien la sectorización, y acá nos dice que son 4 sectores, o sea, el agua total yo la divido por 4 sectores. Y eso nos da que hay que reponer una cantidad de agua por sector de 12.800 litros. Hay que recordar el caudal sector. Debo chequear bien, ¿acaso es cinta gotero? Aquí es cinta. Entonces la fórmula era número de camellones por largo camellón por número de laterales por el caudal de la cinta, y es litros hora por metro lineal, ¿no es cierto? Entonces aquí, como tenemos un dato, ya sabemos que son 4 sectores. Podría ser así la sectorización, o también podría ser así la sectorización. Independiente como yo sectorice para el cálculo, nos va a dar igual. Si fuera ya en diseño, tengo que preocuparme del largo de la lateral, pero ahora no es el punto. Entonces, chequemos ahí que está a lo largo, que es más fácil, y el número de hileras, o el número de camellones, es igual al frente de plantación, que son los 100 metros, dividido por la distancia entre hilera, que son 2,5. Y eso nos da 100 dividido 2,5, nos da 40, ¿no? Eso nos da 40 hileras. Dividido 4 sectores son 10 hileras sector. Ya con ese dato, reemplazo. Número de camellones de hilera, 10. Me falta el largo. Me falta ese largo, ¿no es cierto? Y este largo sería 8.000 dividido 100. El área dividido por el ancho de implantación, y eso nos da 80 metros. Largo, 80 metros, 2 laterales, y el caudal de la cinta, 4 litros hora metro lineal. 10 por 80, por 2 y por 4, eso nos da 6.400 litros la hora. Recuerden, la cinta está por hora. Y con ese dato yo calculo el tiempo de riego. 6.400 litros en 60 minutos. Los 12.800 litros es a X. ¿Y eso nos da 2 horas? 12.800 por 60 dividido 6.400 nos da 120 minutos o 2 horas. Ya tengo el tiempo de riego. Caudal bomba, que es importante para diseño, sería el caudal sector,
6.400 litros hora, dividido por 60, porque el valor queda en litros por minuto. Eso nos da 106,6 litros por minuto. Y el caudal continuo, 106,6 litros por minuto, lo divido por 60 para que me queden segundos. Y nos da 1,77 litros por segundo. Recuerden que el caudal continuo es importante tenerlo para verificar si es que lo que me entra de agua es lo que me saca la bomba. Si yo tengo una noria que me entrega 1 litro por segundo y la bomba saca 1,7 litros por segundo, lo más seguro que la noria se seque. Entonces, por esa razón es importante en algunos proyectos tener siempre presente los datos del caudal continuo. ¿Alguna pregunta del primero? ¿Se entienden los cálculos? Ya. Siguiente. Ahora estamos trabajando con un cultivo de tomate al aire libre. Dato importante, acá tengo lámina neta, por lo tanto, calculo yo la lámina bruta, sí, o necesidad bruta, NN también, 5,15 partido por 0,9. 5.15 dividido 0,9. Mi demanda entonces va a ser de 5,72 litros por metro cuadrado. ¿Sí? La demanda es igual que la anterior. 7.200 metros cuadrados por la demanda. 5,72 litros, ¿no? 7.200 por 5.72. Eso nos da 41.184 litros. Perdón, 41.184 litros totales. ¿Qué hago ahora? Lo divido por 4. ¿Y por qué lo divido por 4? Porque son 4 sectores. Eso nos da un consumo de agua de 10.296 litros. La diferencia con el anterior, que este ahora es caudal sector gotero. Entonces aquí, caudal sector gotero, número de camellones por el largo camellón por número de laterales por caudal gotero litros hora, pero aquí se divide por la distancia emisores, distancia entre emisores. Eso está en metros y eso está en metros. El número de camellones sería el frente de plantación, el número de hileras. Va a ser igual a los 180 metros dividido por 1,5. 180 dividido 1,5. Eso nos da 120 hileras en total, dividido 4, porque son 4 sectores, nos da 30 hileras por sector. O número de camellones, serían 30 hileras o 30 camellones. Por el largo del camellón, tampoco tengo el dato. Divido el área o superficie, 7.200 metros cuadrados, dividido por el frente, 180 metros. 7.200 dividido 180, eso nos da un largo de 40 metros. Entonces, 30 camellones por 40 metros de largo, por 2 laterales, por un caudal de 2 litros hora, dividido por la distancia emisores, que es 0,4 metros. Ahí tengo ya los datos para calcular el caudal sector. Sería 30 por 40 por 2 por 2 dividido 0,4. Y eso nos da, se me taimó el lápiz, 12.000 litros la hora. Tiempo de riego, 12.000 litros en 60 minutos o 1 hora. Y hay que reponer ¿cuánta agua? 10.296 litros. 10.296
por 60 dividido 12.000. Eso nos da un tiempo de riego de 51,48 minutos de riego. Caudal bomba, caudal sector, 12.000 litros la hora, partido por 60. Eso nos da una bomba de 200 litros por minuto. Ya con ese dato también puedo calcular el diámetro de cañería. Y el caudal continuo, los 200 litros por minuto partido por 60. Y eso nos da un caudal continuo de 3,33 litros por segundo. Entonces ya tengo el tiempo de riego, ya tengo el caudal bomba, ya tengo el caudal continuo. Preguntas. ¿Ninguna? Sigo. Aquí ya me están pidiendo cálculos de IPP, perdón, o intensidad de precipitación. ¿Qué había que hacer primero cuando uno calcula IPP? Calcular número de emisores planta, ¿no es cierto? Y el número de emisores planta va a ser igual a la distancia sobre hilera, 2,5 metros, por el número de laterales, 2, dividido la distancia entre emisores, que sería de 0,5. Entonces, 2.5 por 2 dividido 0,5, eso nos da 10 emisores. Eso nos da 10 emisores planta. Y ahora solamente viene reemplazar datos. IPP, QE, caudal emisor, 3 litros la hora por NP, 10 emisores planta, dividido distancia entre y sobre hilera, que sería de 4 por 2,5, ¿no? Y eso nos da un IPP de 3 litros hora por metro cuadrado. O sea, este equipo me está entregando por cada metro cuadrado de cultivo 3 litros de agua. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora. Ya calculé el IPP. Ahora me pide calcular el tiempo de riego. Y el tiempo de riego era la lámina bruta partido por IPP. Lámina bruta partido por IPP. O NB, necesidades brutas. Depende de cómo conozcan la sigla. Entonces la lámina bruta va a ser de 6,4 litros por metro cuadrado. Y el IPP son 3 litros hora por metro cuadrado. Se van los litros, se van los metros cuadrados y queda la hora. 6.4 dividido 3, eso nos da 2,13. 2,13 horas de riego por sector. Estos datos están en función del día y del mes de máxima demanda. Entonces ya con ese dato, día y mes de máxima demanda, yo podría calcular correctamente la cantidad de sectores que yo debo hacer en mi proyecto. Y el número de sectores era igual a ¿qué? Horas máximas de día que hay que regar, que aquí son 14. 14 horas de riego al día. Dividido el tiempo de riego, que sería aquí 2,13 horas. 14 dividido 2,13, eso nos da 6,57. Entonces aquí tenemos dos opciones. Hacer 6 sectores de riego o hacer 7 sectores de riego. Mientras más sectores, es más chico el paño, riego más homogéneo. Mientras más chico el paño, bombas más chicas, diámetro de cañería más chica, por lo tanto tiende a abaratar un poco el costo. Tiende a aumentar un poco el tiempo de riego, pero diario, pero al final el costo de materiales es importante calcularlo bien.
Ahí estaría el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si ustedes se dan cuenta, los cálculos de IPP son más fáciles que los otros, porque aquí calcula una en función del metro cuadrado, en cambio el otro es por sectores, pero igual se puede hacer. Ya, por ejemplo, si en este ejercicio yo le pido a ustedes calcular el caudal sector, ¿qué datos necesito? No, si la demanda está, pues, 6,4, pero la demanda depende de la superficie, ¿no? Entonces, el dato que me faltaría a mí es súper simple. El dato de la superficie del sistema. Y ahí ya tengo el caudal sector, porque si son 1000 metros cuadrados, y el equipo me entrega 3 litros por metro cuadrado, serían 3000 litros la hora. Y ahí tengo el caudal sector. Siguiente. Ahora estamos hablando de cerezos. Igual que el anterior. Lo primero es el NEP, que sería distancia sobre el 2 metros por 2 laterales dividido por 1 metro, que sería la distancia entre emisores. Esto nos da 4 emisores planta. ¿Sí? Y el IPP va a ser igual al caudal emisor, 3 litros la hora, por 4 emisores plantas, dividido 5 por 2 metros, ¿no? Que es la distancia entre sobre hilera. Esto nos da 12 partido por 10, ¿no? Entonces el IPP que sería de 1,2 litros la hora. Perdón, por metro cuadrado. El TR, la mina bruta, 6,3 litros por metro cuadrado, dividido por 1,2 litros hora por metro cuadrado. 6,3 por 1,2, perdón, dividido 1,2. Eso nos da un tiempo de riego de 5,25 horas. Ya, supongamos que yo veo este valor y digo, son muchas horas de riego. ¿Cómo yo podría hacer que ese valor baje en mi proyecto? ¿Cómo? No, si eso lo vamos a hacer de ahí. Bien, podríamos aumentar emisores. ¿Y cómo aumento emisores? Acortando la distancia en chilera. O la otra opción es mantener la distancia, pero aumento el caudal. Y eso me ayuda a mí a bajar el tiempo de riego. Entonces, esas cosas en el proyecto uno puede ir jugando para ir viendo qué es lo más práctico y económico para uno en cuanto a las horas de riego, los tiempos de riego, funcionamiento de equipo. Ya tengo el IPP, ya tengo el TR, me falta el número de sectores. Y este sería las 14 horas, ¿no es cierto? Dividido las horas del sector. Y eso nos da 2,66 sectores. Aquí serían 2 o 3 sectores. Ahí depende uno del proyecto, de la gente que esté haciendo el proyecto. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Les dio bien o no? Perfecto. Y el último, ya aquí tenemos un terreno que es de 200 por 100 metros. Me dice que la distancia entre hileras es de 4 metros, 200 dividido 4, entonces aquí yo tengo 50 hileras. 50 hileras. Estoy dividiendo el frente de plantación por la distancia entre hileras, eso nos da 50 hileras y cada hilera tendrá 100 metros de largo. Pero miren, aquí solamente, ¿qué me están pidiendo? El caudal bomba. Debo calcular todo para llegar al caudal bomba. Y si yo sigo más adelante con el caudal bomba, yo ya podría calcular los diámetros de cañería, por ejemplo. Igual que el anterior. NEP va a ser igual a
2 metros por 2 laterales partido por 0,5. Eso nos da 8 emisores planta. El IPP, reemplazo datos, caudal emisor, 2 litros la hora por 8 emisores planta partido por 4 por 2 metros. Eso nos da un IPP de 2 litros hora por metro cuadrado. El tiempo de riego va a ser igual entonces a la lámina bruta, 7,8 litros por metro cuadrado, dividido 2 litros hora por metro cuadrado. 7.2 dividido 2 nos da un tiempo de riego de 3,6 horas. ¿Estamos bien ahí? Con este dato ya calculo los sectores, ¿no? Y los sectores serían, el número de sectores va a ser igual a las 8 horas que puedo regar o quiero regar dividido 3,6. 8 dividido 3.6 nos estaría dando 2,2. O sea, ¿cuántos sectores vamos a hacer? 2 sectores. Listo. Ya con ese dato puedo calcular el caudal sector gotero. ¿Sí? Ya datos. Número de hileras serían 25 hileras. ¿De qué largo? De 100 metros. ¿Cuántos laterales? 2 laterales por el camellón con un caudal de 2 litros hora. Recuerden siempre, el gotero se divide por la distancia emisora, que sería de 0,5 metros. 25 por 100 por 2 y por 2 dividido 0,5. Eso nos da 20.000 litros la hora. Entonces, para este proyecto, yo debo buscar una bomba que me entregue 20.000 litros la hora, pero recuerden que la bomba se calcula en litros por minuto, ¿no? Y eso nos da una bombita de 333,3 litros por minuto. Y ahí ya tendríamos la respuesta del último ejercicio. Ahí estaríamos entonces.